Buenas tardes de nuevo. Vamos a dar comienzo con la sesión de la tarde de la mesa de lo social y lo legal. Y por último va a cerrar la tarde doña Concha Montes, periodista y jefa de informativos de Onda Cero de Marbella, sobre información y sensibilización en los medios de comunicación ante el trastorno bipolar, que a continuación ya va a empezar su ponencia. Buenas tardes. Como han dicho anteriormente mis compañeros, gracias a los organizadores, en especial a Miriam García Vera y personalmente por mi amistad con él, a Eloy Rodríguez Arrebola por invitarme a participar de esta quinta jornada sobre trastorno bipolar en Málaga. Que personajes o personalidades que trascienden al espacio público hayan descubierto y compartido su dolencia ha provocado de un tiempo a esta parte que el trastorno bipolar y otras patologías o enfermedades mentales estén en boca de la calle y, por extensión, de los medios de comunicación, con el riesgo y el peligro que esta situación entraña. Peligro porque el lenguaje nunca es inocente y porque las palabras están llenas de trampas. Tampoco tuvieron miedo o lo vencieron, entre otros, la bella y buena actriz galesa Catherine Zeta-Jones o la recordada Carrie Fisher. Simpática es la soltura con la que la famosa por su intervención en la Guerra de las Galaxias habla libremente y sin complejos de su bipolaridad. En fin, la lista puede ser interminable: artistas, escritores, políticos, pensadores. Pero no siempre los medios han sabido o saben reflejar, tratar y desmitificar la bipolaridad y otros trastornos mentales. Aquí llegamos al punto de mi contribución a la jornada. Les hablo de esos caminos engañosos que tiene el lenguaje y que tiene la palabra. Cada vez son más los profesionales de la información preocupados por ceñirse a la veracidad, a la calidad, la excelencia y a divulgar con rigor, dejando a un lado el camino fácil de los lugares comunes, las frases hechas, las etiquetas y los patrones al uso en los pacientes psiquiátricos. Y es que para comunicar, para transmitir, hay que estar, antes que nada, informado. Como bien saben, FEAFE es la confederación española que agrupa desde el 83 a las federaciones y asociaciones de personas con enfermedad mental y a sus familiares de todo el territorio nacional. Reeditó hace 4 años un libro, a la manera de un manual de estilo, que titula Salud mental y medios de comunicación. Está concebido, y leo textualmente, como un elemento de concienciación, información y orientación, así como un recurso de consulta para los profesionales de los medios de comunicación, de tal forma que puedan elaborar con mayor rigor las informaciones relativas a la salud mental y al colectivo de personas con enfermedad mental y familiares. ¿Cuántas veces yo misma, como redactora, como locutora, como persona que se enfrenta a diario al micrófono, me he sorprendido diciendo: le falta un tornillo, está mal de la cabeza, loco, zumbao, está ido, le falta un hervor? A priori son palabras, expresiones o adjetivos inofensivos, que sin embargo pueden herir cuando se emplean sin sentido ni responsabilidad. La mayoría de las personas con enfermedad mental pueden llevar una vida plena y normalizada siempre y cuando cuenten con un tratamiento integral y apoyo social adecuado. En las últimas décadas se han conseguido importantes avances en los ámbitos normativos, sanitarios y organizativos, pero en la vida cotidiana, en el día a día, nos seguimos enfrentando a estereotipos, a patrones, a etiquetas, a lugares comunes y, sobre todo, a prejuicios. Datos, hechos. Las enfermedades mentales representan el 12,5% de todas las patologías, un porcentaje, fíjense, superior al del cáncer y los trastornos cardiovasculares. En contraste, o paradoja, menos del 3% de las personas diagnosticadas con esquizofrenia y otra psicosis cometen actos de violencia. Ejemplos de prejuicios y concepciones erróneas. Dice la noticia: un ejército de 800.000 personas deambula por el país viviendo 2 vidas, la real y la imaginaria. No son dueños de su razón y sufren de más.
Hoy son los enfermos mentales los locos de antes. Continúa la noticia. 25.000 familias de gente con problemas, a veces incapacitantes para la vida moderna. Y continúa la noticia en otro párrafo. Unos 300.000 españoles sufren esta psicosis sin cura, condenada a la medicación de por vida y con una sentencia de muerte social. Da escalofríos. Es una noticia que no contribuye en absoluto, dice la guía, a normalizar la imagen de la enfermedad mental ante la sociedad, sino que está reproduciendo unos clichés, unos patrones erróneos y falsos. A menudo en los titulares se suele sintetizar la información de manera incorrecta y simplista, y algunas veces cobran un carácter alarmista y morboso. Ejemplo: los maníacos depresivos unen sus fuerzas contra el rechazo social. En cambio, si continuamos leyendo el cuerpo de la noticia, dice así: un grupo de 14 personas afectadas por el denominado trastorno bipolar ha decidido bla, 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 bla. La falta de espacio en el titular no puede justificar nunca ni sustituir el uso de términos estigmatizantes. Declaran culpable al perturbado que mató a un sordomudo tirándole al metro. Repito, declaran culpable al perturbado que mató a un sordomudo tirándole al metro. O padres que matan a sus hijos tienen una enfermedad mental no diagnosticada. Hay que romper ese falso vínculo que une y que determina la violencia con enfermedad mental. En muchos casos, la circunstancia de la enfermedad mental no es relevante para la información ni añade más documentación a esa noticia. Entonces, ¿por qué citarla? Si hay que hacerlo, debe evitarse etiquetar a los individuos sustantivando su condición: un esquizofrénico, un depresivo, un anoréxico, un bipolar, de la misma manera que difícilmente hablaríamos de un griposo, de un canceroso o de un sidoso. Es más probable que las personas con enfermedad mental sean víctimas de abusos y malos tratos y vean vulnerados todos sus derechos. Las personas con enfermedad mental no pueden convivir con el resto. La realidad es otra. El 88% de las personas con enfermedad mental vive con sus familias. Estos trastornos no tienen por qué impedir una vida normalizada y deben atenderse dentro del entorno habitual de la persona. Muchas personas con enfermedad mental trabajan, aunque gran parte del colectivo denuncia discriminación laboral. De lo que se trata, decía antes, es de escuchar, aprender escuchando. Yo aprendí mucho escuchando a alguien que convive, que conoce y que ha escuchado a su vez a enfermos con estas patologías. Se trata del psicólogo Francisco Machuca, Paco Machuca, vive en Marbella, y entonces directamente lo que hice fue ayer mismo llamar a Paco de urgencia y proponerle que repitiese una experiencia conmigo. ¿Cómo nos portamos los medios de comunicación con los enfermos mentales? Queda mucho por aprender, ¿verdad? Sí, yo pienso que tenéis todavía un recorrido largo, ¿no?, en este campo, pero sí que puedo decir, por lo que me he ido informando, ¿no?, sobre todo para cuando tuve que hacer este trabajo con los enfermos, de que sí, que la visión del enfermo ya va cambiando y el trato de los medios de comunicación. ¿Cuánto daño, verdad? Han hecho muchos titulares, hacen muchos titulares, muchas piezas informativas a los enfermos mentales. Hay ciertos titulares sangrantes y una forma de tratar la noticia que, pues bueno, que reincide pues en el hecho de la desinformación que se tiene, que tiene la sociedad del enfermo mental y esa idea tan estigmatizante de persona inválida, incluso violenta. Uno de cada 4 personas en el mundo va a tener algún problema a lo largo de su vida, algún problema mental. Piensan que la sociedad antepone la etiqueta al conocimiento de su enfermedad y este desconocimiento de la sociedad lo que les lleva es a los estereotipos como peligrosidad o incompetencia, que son los que les afecta a ellos, de tal forma que ellos sienten la diferencia en el trato, se sienten marginados, incluso discriminados, ¿no?, laboralmente,
hasta tal punto que ellos mismos llegan a asumir los estereotipos que existen sobre su enfermedad, apareciendo a raíz de esto respuestas de aislamiento o de negación de la enfermedad. Parece ser que ya el trato tan desigual de la noticia no ocurre, ¿no? Incluso las asociaciones de enfermos y de familiares se preocupan y tienen una relación, digamos, con la prensa para hacer que esto cambie. Pues yo le diría a los que informan que se informen, sobre todo eso, es muy importante, que hablen con los familiares de enfermos, que hablen con los enfermos, con las asociaciones, con los profesionales, que les va a cambiar la idea totalmente, que cuando los conozcan es que no se van a imaginar lo humano, las personas, las ganas que tienen de hacer cosas, les va a cambiar la idea totalmente. Seguimos casi ya con la despedida. Muchas gracias, Paco. A ti, Concha, encantado. Gracias, Paco. Ya vamos a proceder al cierre de la jornada. En nombre de Miriam y de la asociación queremos agradecer el constante apoyo que desde el área de accesibilidad se brinda a BAO, porque es cierto que siempre ha sido así que agradecérselo. Y ya por último, como hemos dicho esta mañana, sin lugar a dudas, darle las gracias a todas las personas que han participado desinteresadamente y a todos los que habéis aguantado hasta última hora y hasta el próximo año. Gracias.